Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Increíble historia, cómo un simple libro cambió la vida de estas dos familias para siempre. Gustavo estaba sentado en su oficina revisando los informes de la compañía. El hombre ocupaba una posición muy alta y era un magnate del petróleo. Ahora que estaba en sus 60 años, se sentía confiado, dirigía un negocio enorme y estaba resolviendo problemas serios, pero tiempo atrás inició desde cero. Había pasado muchos años en plataformas de perforación y viajando por todo el país con geólogos, observando y dominando nuevas formas de perforar las rocas, y finalmente descubrió su propio pozo de petróleo. Fue un riesgo enorme, pero como resultó, no fue en vano. El hombre se hizo rico como por arte de magia, mientras se dedicaba al negocio del petróleo, lo que requería mucha energía y tiempo. Su familia era guiada por su fiel esposa, Teresa, a la que podía confiarlo todo, por ser una mujer decidida, autoritaria e inteligente. El hijo de Gustavo, Alexander, fue un hijo tardío. Gustavo esperó a tener estabilidad económica firme para poder darle lo mejor, aunque Alexander creció prácticamente sin su padre, pues él trabajaba casi todo el día, por lo que su madre se encargaba de todo a la casa. Alexander tuvo éxito en la escuela, se graduó de la universidad y también siguió los pasos de su padre en los negocios, ayudando en todo lo que podía. A menudo hacía viajes de negocios, se reunía con socios comerciales y dirigía sucursales, pero su vida personal no iba tan bien. Una vez se enamoró profundamente de una chica, aunque al final no funcionó. Su madre insistió en un matrimonio acordado con la hija del juez, Olga, pero resultó que era estéril y promiscua, por lo que Alexander decidió en tener un niño del orfanato, y por eso adoptó a una niña de 2 años. La esposa de Alexander apoyó la idea al principio, pero cuando llegaron los pañales y las noches en vela, se dio cuenta de que no quería hijos en absoluto. La hija adoptiva simplemente le molestaba, exigía mucha atención y cuidado, por lo que la madre, negligente, pronto se cansó de todo y traicionó a la familia sin remordimientos, huyendo al extranjero con su amante. Alejandro lo pasó muy mal, aunque no abandonó a la niña ni la regresó al orfanato, sino que contrató a una niñera para que criara a la pequeña Lucía. Sin embargo, un año después, Alejandro murió trágicamente. Alejandro fue de negociaciones con una gran suma de dinero, y esta era toda la información de que disponían. Lo único que encontraron fue un coche completamente quemado y un cuerpo carbonizado. Es imposible describir el dolor de perder a su único hijo. No deseaba seguir viviendo, pero no podía desanimarse porque ahora tenía a la pequeña Lucía bajo su tutela. Tras la muerte de su hijo, Gustavo y su mujer empezaron a criar solos a su nieta. Lucía, de 5 años, era una niña emprendedora desde muy pequeña. Gustavo la adoraba, pero no la consentía mucho. Incluso la esposa del empresario cuidaba a la princesa regordeta y de mejillas sonrosadas como a un pajarito, y exigía a la niñera que cumpliera estrictamente todas las normas de educación, sobre todo cuando la abrazaba con fuerza y le susurraba: «Papi, abuela, los amo tanto». La niña recordaba a su padre, lo quería mucho y a menudo preguntaba dónde estaba y cuándo volvería a casa. Le dijeron que su padre estaba en un viaje de negocios y nunca se atrevieron a contarle la terrible verdad para no traumatizar la psique de la niña. Del teléfono del empresario surgió una llamada telefónica y al otro lado del teléfono la anciana niñera hablaba emocionada. La niñera, Marta Walker, le dijo al señor Gustavo
que Lucía estaba deslizándose con los niños desde la montaña, pero fueron por el camino equivocado y la pequeña casi cayó al río. Marta se sintió muy torpe porque no podía seguirle el ritmo. Por suerte, había un niño cerca que vendía libros viejos en un muelle. Parecía un niño sin hogar, pero que la salvó. Marta le comentó a Gustavo de no preocuparse, que la niña ya estaba bien. Estaba en casa, había tomado un baño y tenía ropa limpia. El empresario saltó de su silla y gritó con enfado que estaría allí enseguida, y acusaba a la niñera que era negligente y que hubiera pasado a Lucía si no fuera por ese valiente niño. El hombre corrió a casa, entró en la habitación y abrazó a su nieta. Le preguntó cómo se sentía y por qué no le había hecho caso a su niñera. Se recomendó de no volver a hacer esos juegos peligrosos, y la pequeña asustada gritó que no lo volvería a hacer, pero que por favor no gritara más. Le contó que fue rescatada por José y que él le regaló un libro como un recuerdo para ella. Era un libro bonito e interesante. Había cuentos de hadas que ni siquiera su niñera conocía, y probablemente tampoco su abuela. El hombre le comentó a su nieta que era un buen chico por su acto heroico y que era un chico valiente. Luego le preguntó qué libro le había regalado, y la niña le entregó un hermoso libro antiguo de cuentos de hadas con una cubierta de cuero. Abrió la primera página, leyó algo allí y se detuvo. Su rostro cambió, empezó a sudar frío y comenzó a preguntar a la niñera: Marta, ¿dónde se encontraba ese tal José, el niño? Gustavo mostraba con gran necesidad por encontrarlo, pues necesitaba agradecerle de inmediato. La mujer contestó que el chico estaba en el paseo todos los días. Se paraba allí a vender libros viejos, que era un chico rubio y delgado y que tenía un lunar peculiar en la mejilla, y dijo que lo reconocería inmediatamente. Además, vestía mal y de forma descuidada. La niñera le pidió que no le regañara más. Entendía que era su culpa, pero para ella lo más importante era que no le comentara nada a Teresa, porque la correrían de la casa de inmediato. La esposa de Gustavo tenía un temperamento muy fuerte. Gustavo le dio una sonrisa y admitió que con su esposa no se puede jugar, por lo que estaba de acuerdo en no decirle nada, pero debía advertirle a su nieta para que no revelara ningún tipo de información a su abuela. Gustavo le recalcó a la niñera que vigilara mejor a su nieta y que no volviera a suceder algo así. Gustavo pasó toda la noche en vela, pensando, recordando y bebiendo whisky en la cocina en silencio. Esperó con impaciencia la mañana siguiente y se apresuró a ir a la oficina sin trabajar. Inmediatamente se dirigió al paseo marítimo. Paseó, miró a su alrededor, pero no vio a nadie que se pareciera al chico. Entonces preguntó a los vendedores ambulantes si no habían visto a un chico llamado José que vendía interesantes libros antiguos. Ellos respondieron rápidamente que sí, pero ese día no se encontraba en el malecón, aunque está ahí casi todos los días. Gustavo sintió un poco de pena por el niño. Se alejó del lugar, pero volvía todos los días en busca del niño sin obtener resultados positivos. El niño había desaparecido. Lo encontró en el cuarto día. José era pequeño y débil, y hacía mucho frío, y estaba vestido con una chaqueta ligera muy gastada y zapatillas de verano con suelas delgadas. Todo el tiempo estaba moviendo de un pie a otro, intentando calentar sus dedos rígidos del frío en sus bolsillos. Gustavo se acercó a él y comenzó a mirar los libros únicos y caros. Le preguntó si él se llamaba José y a qué precio vendía sus libros y de dónde eran. El chico asustado se encogió al ver a un hombre tan respetable y respondió en voz baja y dijo que sí, era José. Le ofreció sus libros y mencionó que eran muy interesantes. Comentó a Gustavo que sus libros no eran robados, eran una colección de su madre de toda su vida. Ella había trabajado como bibliotecaria, pero en la actualidad estaba realmente enferma.
Su madre necesitaba una operación. Es por eso que José estaba vendiendo los libros, para poder ahorrar algo para la operación y, además, para comprar los alimentos de su casa. El corazón de Gustavo se hundió hasta sus pies. A pesar del frío, inició a arder como si tuviera fiebre. Gustavo sabía quién era la mujer. Para él no existían las coincidencias. Continuó la conversación diciéndole que le compraría todos los libros, ya que había salvado a su nieta de caer al río, como muestra de su agradecimiento. Le preguntó si lo invitaría a visitarlo, para ver si tenía más libros en su casa, indicando que era un coleccionista de libros. También le pidió que le presentara a su madre, tal vez la podría ayudar en algo. El alegre chico contó y metió cuidadosamente el dinero que recibió en un pequeño monedero. El niño aceptó la oferta, pero primero corrió a la tienda a comprar leche y arroz, patatas fritas para él y su madre, y también un poco de pan, confesándole que no había comido nada desde la primera hora de la mañana. El empresario asintió, pero se quedó allí con los libros antiguos en las manos, recordando el pasado y tragando sus lágrimas. Su hijo, Alejandro, siempre fue muy caprichoso, y a pesar de que su madre era muy autoritaria, a menudo desafiaba sus decisiones. Pensaba que tenía su propia opinión y que no tenía que ir de acuerdo con nadie. Sucedió que en su juventud su hijo se enamoró locamente de una chica normal, una bibliotecaria de una familia pobre, Angélica. Se conocieron completamente por casualidad en un café y Angélica enamoró tanto a Alejandro que él no podía estar sin ella. Gustavo recordó cómo hablaba su hijo con entusiasmo de esa chica guapa. Alejandro le comentaba a su padre que aquella muchacha no era como aquellos ricos tontos. Ella era inteligente y culta, además de ser muy hermosa. No se maquillaba casi y tenía unas largas trenzas sedosas. Estaba fascinado, pues nunca había visto algo así. Le atraía mucho y le parecía sencilla y buena. Además, Alejandro le pidió a su padre permiso para invitarla a su casa y presentársela a ellos. Este fue el mayor error del chico, ya que su madre se enfureció de inmediato con la chica, tan pronto como se enteró de que era de una familia pobre y sin futuro. El resto de la noche transcurrió haciéndole a Angélica preguntas incómodas e incluso obscenas, dejando en claro que no era bienvenida allí. Ella tenía un estereotipo impuesto por la vida social, de que ahora pertenecían a la alta sociedad y por lo tanto debían casarse con una chica de una familia adinerada. Tenía que ser una chica de su nivel, para que no se avergonzara de ser visto con ella en la localidad de Detroit. Angélica pasó esa noche muy mal y corrió a casa llorando. Alejandro se ofendió mucho con sus padres por tan fría y grosera bienvenida para su novia, y fue atrás de ella para calmarla un poco. Toda la situación fue extremadamente desagradable para Gustavo, e intentó hablar con su esposa, pero todo fue en vano. Ella seguía repitiendo lo mismo, que no había criado a su hijo para que se casara con la hija de un alcohólico, y se negaba rotundamente de aceptar esa chica en su casa. La madre de Alejandro incluso decía que, aunque le costara la vida, rompería esa unión y que seguramente su hijo se lo agradecería luego. Así que Teresa siguió tratando de convencer a su hijo. Le decía que no necesitaba una mendiga y que recordara quiénes son sus padres. Claramente no podía negar que ella fuera hermosa y entendía la atracción de Alejandro. Pero para ella, su hijo ya había tenido un momento de diversión y eso era suficiente. Le pidió que se dejara de tonterías y le solicitó que prestara más atención a las jóvenes normalitas, ya que su estatus de hombre de negocios se lo exigía. El hijo se indignó por todo lo que le estaba comentando su madre y le dijo que Angélica era una joven como todas las demás. Intentó explicar que siempre estaba bien vestida, hablaba inglés con fluidez, no bebe, no fuma, tiene muy buenos modales.
Todo eso no era malo, se trataba de algo que su madre no podía evitar, y además, Angélica no tenía la culpa de tener ese tipo de padre. Alejandro le preguntaba a su madre si era culpa de Angélica que sus padres bebieran, y si el hecho de que se amaran no era más que suficiente para aceptar su relación. Mencionó a Larisa, la hija de un empresario. Ella pasaba sus días bebiendo whisky en su casa. Parecía una mujer de más de 30 años, y para Alejandro esa no era la vida que quería. No estaba de acuerdo con ese pensamiento de la alta sociedad. Para el hijo de Gustavo no había nadie más digna de ser su esposa que Angélica. Estos escándalos se volvían cada vez más frecuentes, pero Alejandro seguía viendo a Angélica e incluso planeaba dejar la casa de sus padres y alquilar un apartamento con ella. Gustavo mismo no estaba en contra de Angélica, incluso le agradaba su posible nuera. Podía ver que era sencilla y modesta, y no soportaba a esas jóvenes tontas y presumidas que pensaban que eran algo especial. Él mismo había pasado la mitad de su vida en las plataformas petrolíferas con hombres comunes, y le gustaban las personas trabajadoras y sencillas. Muchos de ellos habían logrado mucho, y el estatus no tenía nada que ver con eso, pero su esposa no lo entendía. Se le metió en la cabeza que era necesario separar a Alejandro y a Angélica, y así fue. Gustavo prefería no involucrarse en las disputas familiares, y no tenía tiempo para estas cosas. Era una parte neutral en el asunto. Alejandro, a pesar de las exhortaciones de su madre, siguió viendo a Angélica y le pidió a su padre que lo ayudara a conseguir un libro muy raro, Cuentos de Hadas Nenets. Angélica era bibliotecaria y coleccionaba libros. Era su pasatiempo, y ahora él tenía en sus manos ese mismo libro que había entregado a su hijo. No podía haber duda, porque en la primera página estaba la inscripción: para mi querida Angélica, como recuerdo. ¿Por qué Alejandro rompió con Angélica? Gustavo realmente no lo sabía, ya fuera por celos o estupidez, pero sucedió tan repentina e inesperadamente que el hijo estaba muy angustiado, retraído, y durante mucho tiempo no se relacionó con nadie más. Poco a poco, su madre lo persuadió para que se casara con la hija del juez, Olga, a quien no amaba. La astuta señora solo se amaba a sí misma y pasaba sus días en salones de belleza y fiestas glamorosas y de moda. Y después de la aparición de Lucía, Olga huyó con un amante a Europa. Una chica de alta sociedad los deshonró en público, después de la muerte de Alejandro. Olga renunció a muchas cosas. Teresa 100 veces se culpó a sí misma por oponerse al matrimonio de su hijo con Angélica y arruinar su destino. A menudo lloraba en su tumba y pedía perdón, pero inmediatamente aceptó a Lucía y la amó como si fuera nieta propia. Desde entonces, la anciana comenzó a ver muchas cosas de la vida de manera diferente, pero su hijo ya no volvería. Se subieron al auto y el niño comenzó a mostrar el camino. No fueron muy lejos, pasaron por algunos rincones y recovecos. Cuando Gustavo entró en una vieja casa de huéspedes, casi se desmayó. El olor a pescado frito, tabaco, humedad, era algo muy repugnante. Había niños corriendo por todos lados, mujeres colgando sus ropas en las cuerdas del pasillo, personas hablando en voz alta, y desde una esquina algún borracho se arrastraba de rodillas para recibirlos, todo en la oscuridad. Gustavo ya había olvidado que la gente a veces tiene que vivir así, si no tienen recursos. Luego, el niño abrió la puerta raída con la llave y entraron a la habitación. Era muy limpia, aunque pobre, con violetas floreciendo en los alféizares de la ventana, y un hermoso mantel bordado a mano en la mesa. Sobre el sofá, bajo una manta, yacía una mujer delgada, casi transparente, enfermiza, que estaba leyendo un libro, y cuando escuchó los pasos, exclamó alegremente preguntándole a José si ya había vuelto. Luego miró a Gustavo y quedó helada.
Gustavo la reconoció por sus ojos. Se mantuvieron iguales, hermosos, insondables e indeciblemente tristes. Él incluso derramó una lágrima y corrió hacia ella, exclamando su nombre. Le preguntó si lo recordaba. Le dijo que era el padre de Alejandro y además le preguntó cómo estaba y qué era lo que le había pasado. La mujer, al ver al hombre brillante y bien vestido, lo reconoció, por supuesto, cambió de rostro y se puso pálida. Se sintió muy incómoda de que él la viera tan débil y ella y su hijo vivieran en esas condiciones. Angélica lo recordó perfectamente y le mencionó que han pasado 9 años desde la última vez que se vieron, y esa es la edad de José, su hijo. Luego le preguntó por Alejandro, aunque ella había asumido que ya estaba casado y que había encontrado una esposa de la alta sociedad como su madre quería. Gustavo le contó que Alejandro murió trágicamente hace 1 año. Se subió a su automóvil y nunca lo volvieron a ver con vida. El auto fue encontrado completamente quemado y el cuerpo estaba tan carbonizado que solo se reconocía la hebilla de su cinturón y su anillo. Ahora Gustavo y su esposa criaban a su nieta, Lucía. Alejandro, poco antes de morir, la sacó del orfanato y la adoptó. Él quería muchos hijos, estaba loco por ellos, y su esposa, Olga, no pudo o no quiso dar a luz, y al final se fue al extranjero con su amante. Luego, Gustavo le preguntó a Angélica por qué se había separado de su hijo, ya que era algo que no había logrado entender. Le reveló que su hijo sufrió por mucho tiempo, intentando olvidarla, pero sin éxito. Gustavo además le preguntó si José era su nieto, porque tenía la misma marca de nacimiento de Alejandro en su mejilla. Angélica suspiró, se secó una lágrima y dijo que no quería decirle por qué se habían separado. Aún le dolía mucho recordar eso. Pidió que le preguntara a su esposa, pues ella era la causante. Además, no sabía nada de Lucía. Se disculpó profundamente. Ella esperaba que Dios les diera la oportunidad de volverse a encontrar, porque lo amaba mucho. Angélica confirmó a Gustavo que efectivamente José era hijo de Alejandro. Se dio cuenta de que estaba embarazada poco después de que terminaran su relación. Sufrió por mucho tiempo y mantuvo la duda de si debía decirle o no sobre su embarazo. Al final, fue el orgullo que hizo que pensara que, si Alexander no la necesitaba, ella tampoco necesitaría de él. Gustavo le preguntó qué enfermedad tenía para que pudiera ayudarla, y Angélica respondió con tristeza que es una enfermedad genética muy rara. Su articulación de la rodilla se está deteriorando gradualmente. Lamentablemente, necesitaba una operación muy costosa para reemplazarla, y luego podría vivir una vida normal. Pero le habría sido muy difícil reunir esa cantidad de dinero. Ni siquiera podía mantenerse de pie. Se encontraba muy limitada en sus actividades cotidianas. Tenía la pierna muy hinchada. Sin embargo, más que preocuparse por sí misma, se preocupaba por su hijo, José. Ella lloró en silencio por la desesperanza, y el hombre le tomó emocionalmente la mano. Estaba fría y sin vida. Le dijo que no se preocupara y que empezaría en ese mismo momento a buscar una clínica que se ocupe de todos esos casos, y le pidió sus exámenes, pruebas y registros hospitalarios para poder hacer que algún médico los mirara. Gustavo le prometió que volvería a caminar y su vida sería nuevamente normal, y también le ayudaría con el cuidado de José. Gustavo la quería mucho por esa razón. Le dio el dinero para su primer tratamiento y le dijo que cualquier cosa que necesitara no dudara en decírselo. Angélica empezó a llorar y le preguntó a Gustavo por qué hacía todo eso por ella. Estaba convencida de que la odiaba y de que estaba en contra de su relación con Alejandro. No entendía qué le podría importar a Gustavo de cómo se estaba o cómo vivía. Gustavo se avergonzó terriblemente y miró hacia abajo. Le pidió perdón a Angélica y le explicó que después de la muerte de su hijo, tanto él como su mujer
se arrepintieron mucho por no haberles permitido que su relación floreciera como realmente se merecía, y le confesó que Alejandro no se enamoró de nadie más que no fuera ella, aunque aceptó por compromiso de casarse con otra. Gustavo admitió que había cometido muchos errores y que quería compensar sus faltas como fuera. Le dijo que era una mujer que se merecía ser feliz y seguir la vida como de verdad le correspondía, animándola a aceptar su propuesta. En ese momento, Joseph entró en la habitación, trayendo de la cocina una bandeja con copos de avena y tostadas de pan caliente. Se sentó junto a la cama de su madre y colocó la comida en una silla. Gustavo también soltó una lágrima. Es una locura. Un niño de 9 años cuida de su mamá tan bien como una enfermera con experiencia. Luego, ayudó al niño a sentar a Angélica y ella comió. Gustavo abrazó a José y en un susurro le dio las gracias, diciendo que era un niño bueno y cariñoso. ¿Qué sería de Angélica sin su hijo? El niño brilló con su aura. Su querido nieto, en su interior se sentía todo ilusión y alegría. En ese momento a Gustavo se le pasó por la cabeza una idea que le dejó helado. ¿Y si Teresa no le permitía hablar con Angélica? Gustavo llegó a la oficina. Lo primero que hizo fue llamar a su subalterno y darle instrucciones para buscar una buena clínica. Y estaba también decidido en descubrir la verdad de que su esposa había hecho. Estaba seguro de que la ruptura entre Alejandro y Angélica fue por su culpa. Teresa estaba ocupada en la cocina, pero cuando su esposo llegó del trabajo, ella se alegró de verlo. Ella lo saludó y le preguntó por qué había regresado del trabajo tan temprano a casa. Añadió de que se lavara las manos para que se sentara a comer, que había cocinado Lucio Perca en salsa con ensalada de aguacate, una receta que le habían aconsejado. Gustavo frunció el ceño, apartó su plato e inmediatamente empezó a pedirle a Teresa que le diera una respuesta directa de por qué Alejandro y Angélica habían roto, sosteniendo que sabía que la razón era ella. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, contestó en tono de molestia y le preguntó por qué utilizaba ese modo con ella, por cuál motivo le estaba haciendo esa pregunta tan inapropiada, y que respetara la conciencia de su hijo muerto, porque era un tema doloroso para ella. Pero su marido no tenía ninguna intención de echarse atrás y volvió al ataque, diciéndole que le contestara inmediatamente, que no estaba de humor para bromas, que había encontrado a Angélica y le había contado cómo había sufrido sola todos esos años, criando a su propio nieto, y que estaba muy enferma y necesitaba una operación urgente. Gustavo comentó que estaba seguro de que la responsabilidad era de ella, que abriera los ojos y se diera cuenta del daño que había ocasionado. Le dijo que había arruinado la vida de su hijo, que quería solo estar con su amada y que ha descubierto que Angélica ha tenido un hijo de Alejandro, que ni siquiera él sabía. Le explicó que estaba seguro de que era su nieto porque tenía el mismo lunar de nacimiento en la mejilla de su padre. Después le volvió a preguntar por qué y cómo se separaron Alejandro y Angélica. Teresa se cayó de repente y se sonrojó. Estaba terriblemente avergonzada y le resultaba desagradable recordarlo todo, pero comprendió por el tono de su marido que no tenía sentido negarlo. Así que empezó a revelar todo lo que había planeado para que los chicos se separaran. Primero le pidió a un conocido que hiciera un montaje de fotos. Luego adjuntó la cara de Angélica al cuerpo desnudo de una joven y al lado de ella un chico acostado. Luego pasó las fotos a Alejandro con una nota que decía: «Mira lo que hace tu prometida». Eso fue todo lo que hizo Teresa. A partir de ese momento discutieron ellos mismos hasta romper la relación. Alejandro estaba locamente celoso y furioso, y Angélica era muy orgullosa, y estaba mortalmente ofendida, y así se separaron. Gustavo ya no pudo contenerse
y gritó de una manera que hizo que las venas del cuello se hincharan de rabia. Le preguntó a Teresa por qué lo había hecho. También le preguntó si le aliviaba que haya arruinado la vida de Alejandro, pues él no amaba a nadie más que no fuera a Angélica. Gustavo admitió que era un tonto por no prestar atención y dejar que todo siguiera su curso. Teresa de repente estalló en lágrimas y le pidió que no le gritara más. Para ella, estaba haciendo todo bien para el futuro de su hijo. No sabía lo mucho que Alejandro amaba a Angélica. Luego se dio cuenta que la relación con Olga era mucho peor de lo que se podía imaginar, pero ya era demasiado tarde. Teresa solo se disculpaba con su esposo mientras lloraba. Gustavo no sabía qué hacer y no podía aguantar en él ver las lágrimas de su mujer y la abrazó. La consoló diciéndole que ya no podía volver atrás, pero que podían corregir sus errores aún. Luego le comentó que había instruido a su secretaria para que buscara una clínica para Angélica y ayudarla así en operarse de su rodilla. Gustavo le dijo a Teresa que la pierna de Angélica estaba hinchada y no podía moverla. Estaba totalmente discapacitada. Es una mujer joven y hermosa, y además se preocupa mucho por su hijo. Dijo también que José se quedaría con ellos un tiempo, hasta que su madre no se recuperara. Teresa se secó las lágrimas y murmuró que no tenía problema con eso, que seguramente Lucía amaría a José. Además, le prometió a su marido que le pediría perdón a Angélica y que se reconciliarían. Con el ruido del jaleo, Lucía salió corriendo de la habitación de los niños y corrió a abrazar a su abuelo. Lo saludó y le dijo que se había enterado de que iban a convivir con alguien más y que había oído que se estaban peleando. Gustavo se rió y le tocó suavemente la nariz a su nieta. Gustavo le dijo bromeando que era una niña cotilla, que espiaba las conversaciones de los adultos. Le confirmó que José se quedaría con ellos un tiempo mientras cuidaban a su madre, y le reveló que José también era su nieto, y que por tanto todos eran familia. Gustavo estaba preocupado de que Lucía no quisiera prestar sus juguetes ni jugar con José, pero ella aplaudió y estaba muy feliz. Decía que José era bueno y amable, era el chico que le salvó la vida. En ese momento, Teresa estuvo confundida. Se preguntaba cómo Lucía conocía a José y de qué la había salvado. Gustavo sonríe astutamente y le revela que ese era su pequeño secreto, pero su nieta charlatana no pudo guardarlo. Aceptó contárselo a Teresa con la condición de que no regañara a la niñera, y empezó la historia diciendo que el otro día habían salido a pasear, se resbalaron por la orilla del río y el trineo de Lucía se desvió y estuvo a punto de caer al río. Marta, por supuesto, corrió detrás de ella, pero ¿cómo iba a tener tiempo? José estaba justo allí vendiendo libros y corrió y salvó a nuestra nieta a tiempo, e incluso le dio uno como recuerdo. El hombre sacó el libro de cuentos, le contó que gracias a ese libro había logrado encontrar a Angélica y a su nieto. Teresa dijo con voz baja que claro que la iban a ayudar. En un par de días encontraron una excelente clínica para Angélica, que fue operada, y al niño lo recibieron los abuelos en su casa. Al principio, el niño era tímido y tenía miedo. Nunca había estado en una villa tan elegante, pero la alegre Lucía le ayudó a acostumbrarse rápidamente. El niño la trataba como a una hermana pequeña, la animaba y se aseguraba de que no le pasara nada. Teresa, a menudo, miraba al niño y lloraba suavemente. Era tan parecido a Alejandro, incluso sacó fotos de bebé de su hijo y vio que tenía la misma mirada, seria desde debajo de las cejas y ese lunar en su mejilla. Se sentía tan avergonzada de su terrible acto. Su conciencia ardía en su interior como un hierro al rojo vivo. Se maldecía a sí misma. Podía ser todo tan diferente. ¿Por qué los había separado? Era como si hubiera sido poseída y no podía traer a su hijo de vuelta ni pedirle perdón. Afortunadamente, la operación fue un éxito. La articulación de la rodilla fue reemplazada.
aunque había un largo periodo de rehabilitación por delante. Angélica era visitada a menudo por toda la familia. José y Lucía dibujaban imágenes de todos juntos, tomados de la mano, abuelo, abuela, hijos, mamá y papá. Papá siempre estaba presente en cada uno de los dibujos. Los adultos no regañaban a Lucía por ello. Entendían que la niña simplemente lo extrañaba mucho. Bueno, y José simplemente quería mucho tener también un padre. Cuando fueron por primera vez a la habitación de Angélica, al principio todos hablaban de su salud, discutiendo lo que el médico estaba pronosticando, mientras José estaba abrazando y acariciando a su madre, tratándola con mucho amor. Él la extrañaba mucho. Luego Teresa pidió que la dejaran a ella y Angélica a solas, porque debía decirle algo muy importante, y que mientras tanto le compraran un café. Gustavo entendió todo de inmediato, y se llevó a los niños sin decir una palabra, prometiendo comprarles deliciosos pasteles. Teresa intentó mirar a Angélica a los ojos sin éxito. Entonces se armó de valor y dijo que sentía mucho lo que había hecho. Se dio cuenta de que no tenía excusas y admitió que había sido ella quien había arreglado aquellas fotos lamentables. En aquel momento pensó que era lo mejor, pero ahora se daba cuenta de que era como si estuviera poseída. Pero cuando Alexander murió, se arrepintió muchas veces. Él solo quería formar una familia con ella. Le pidió perdón, pero lo habría entendido igualmente si Angélica no hubiera querido perdonarla. Teresa sabía que no podía devolver a su hijo a la vida para reparar su error, pero quería mirar adelante ahora que sabía que tenía un nieto maravilloso. Le pidió que olvidara todos esos momentos difíciles y que cuando se recuperara se quedaría con ellos en su chalet. Había sitio suficiente para todos. Le prometió que nunca más le haría daño. Angélica no trató de pasar de ingenua y contestó con sinceridad diciéndole que ella había entendido quién había hecho las fotos. Durante muchos años la odió por lo ocurrido y no podía entender por qué había destrozado su relación con Alejandro. Lo pensó durante mucho tiempo. Le contó que la miró desde otro punto de vista y se dio cuenta de que Alejandro y ella tenían numerosos puntos débiles en común. Ambos estaban a menudo enfadados y eran obstinados, y hacía valer sus derechos en lugar de sentarse a hablar con calma y solucionar las cosas. Aparentemente, él no confiaba en Angélica al 100%, ya que creía esa estúpida imagen que le habían mostrado, y ella era demasiado orgullosa para seguir luchando en dar explicaciones. Se enteró del embarazo casi inmediatamente después de que rompieron. Angélica podría haberlo llamado para decírselo, pero decidió no hacerlo. No quería que fuese una imposición y decidió que lo criaría sola. En el fondo, esperaba que quizás él entrase en razón y volviese con ella. Angélica estaba muy contenta y agradecida con Gustavo por haberla encontrado y ayudado. Luego, las mujeres se abrazaron cálidamente y ambas sintieron un gran alivio, como si una pesada carga de resentimiento y malentendidos acumulados a lo largo de muchos años se hubiera levantado. Angélica se recuperó rápidamente y en un mes ya estaba caminando de nuevo con un bastón. Le dieron de alta y regresó a casa, y ahora toda la gran familia vivía en la mansión de los Gómez. Cada día la relación entre los padres de Alejandro y Angélica se hacía más fuerte, y pronto no podían imaginar cómo podían vivir sin el otro. Las mujeres cocinaban felices en la cocina y sorprendían al dueño de la casa y a los niños con diversas delicias. Teresa la llevaba a los mejores salones de belleza y boutiques, y su propia apariencia cambió mucho. Incluso su propio hijo, José, apenas reconocía a su madre. Angélica volvió a ser la hermosa mujer que había sido en su juventud. El mismo cabello largo, reflejante y espeso, y un rostro fresco y bien cuidado, ropa moderna y elegante, delicadas manicuras, la hicieron lucir 10 años más joven. José tampoco parecía un niño abandonado. Asistió a una prestigiosa escuela secundaria,
practicó boxeo y natación, y simplemente adoraba a su abuelo al igual que Lucía. Una noche, Gustavo se levantó a tomar agua y de repente escuchó un grito desde la habitación de su nuera. Presa del pánico de que la mujer pudiera encontrarse mal, corrió hacia ella. Llamó suavemente a la puerta y preguntó a Angélica si se encontraría bien, ya que había oído gritos. Estaba pálida y asustada, y se secaba el sudor frío de la frente con el pañuelo. Le preguntó compasivamente si se sentía mal, porque estaba tan pálida y temblorosa, y le dijo si debían llamar a un médico. Susurró en voz baja y le dijo que fueran a la cocina para que le contaran algo sin despertar a los niños. Angélica bebió un vaso de agua, se tranquilizó un poco y empezó a contar que había tenido el mismo sueño varias veces, como si Alejandro estuviese vivo, pero con la cabeza ensangrentada, suplicando que lo salvaran, así sin más. Le dijo que se encontraba mal y que lo buscara, y así continuamente. Y ahora el sueño era prácticamente el mismo, pero Alejandro decía otra palabra, o más bien le repetía muchas veces, Arenas. Angélica estaba realmente confusa. ¿Realmente podría estar vivo? ¿Está sufriendo en algún lugar y necesita ayuda? ¿O es solo su imaginación? Angélica estaba a punto de pedir cita con un psiquiatra. En opinión de Gustavo, pensaba que los sueños no eran tontería y que a veces podrían ser reveladores. Él, personalmente, había soñado una vez con Alejandro cuando era pequeño. Soñó que lo había perdido y que lo buscaba, y al final lo había agarrado el perro por la nuca. Al cabo de unos años de ese sueño, Gustavo y su mujer habían ido a visitar a unos primos por su cumpleaños y habían decidido regresar caminando. Era de noche y Alejandro iba en un trineo. Debió dormirse por el camino y caerse. Para cuando se habían acercado, su hijo se había ido. El trineo estaba vacío. Entonces escucharon de repente los ladridos de un perro. Fueron corriendo hacia él y precisamente ahí estaba Alejandro. Así que Gustavo, basado en su experiencia, sí cree en los sueños proféticos y le dijo que todo podía ser posible. Y si Alejandro realmente sobrevivió, no hicieron una autopsia. No hubo tiempo para eso. El shock, el dolor, la pena, ni siquiera pudieron conseguir la identificación. Teresa en ese momento se desmayó y su esposo solo reconoció sus cosas. Y si no fuera Alejandro, Gustavo se puso serio y reflexivo. Luego de repente corrió hacia el estudio y sacó el mapa. Lo extendió justo sobre la mesa y comenzó a pensar. Angélica y Teresa estaban perplejas. Simplemente se miraron y guardaron silencio. No entendieron nada. Luego, el empresario señaló con el dedo un punto en el mapa y exclamó que ese era el lugar. Es un pueblo a 100 kilómetros de distancia del lugar de la tragedia donde murió Alejandro. Se llama Sanz. Está situado en una zona arenosa y también hay una cantera enorme. Gustavo le dijo a Angélica que irán a ese lugar con ella para verificarlo. Y si realmente es su sueño, incluso si hay una posibilidad entre 1.000 millones de que su hijo sobrevivió, tienen que verificarlo. Nada más amanecer, Gustavo y Angélica cogieron un termo y unos bocadillos y se pusieron en marcha. El viaje no era largo. Llegaron al pueblo hacia el atardecer. Vieron a unas ancianas sentadas en un banco y decidieron preguntar por Alejandro. Le enseñaron una foto y le dijeron que buscaban al hombre, diciendo que era su hijo. Las ancianas dieron la vuelta a la foto y respondieron que es el hombre que los leñadores de la ciudad encontraron en el pueblo hace un año con la cabeza destrozada. Se quedó con la curandera Valeria. El pobre chico perdió la memoria, ni siquiera puede recordar su nombre. Lo llaman Peter. Las ancianas dicen que no hay nada bueno para un hombre sin nombre. Todo el pueblo lo ha vestido para que no pasara frío. Y le han explicado que está en su casita, al borde del bosque. Gustavo no podía creer lo que había oído. Angélica sollozó. Inmediatamente se apresuraron a llegar a la cabaña de la curandera. Golpearon la puerta y una anciana de aspecto cansado salió y les preguntó
qué necesitaban y a quién buscaban. Gustavo, con manos temblorosas, mostró la foto a la anciana y le dijo que ese era su hijo, que pensaban que había muerto hace un año y que incluso lo habían enterrado, y le preguntó si lo había visto. Entonces la sorprendida anciana gritó y llamó a Peter. La señora dijo que había pasado mucho tiempo y que pensaba que nadie vendría a buscarlo, y sintió mucha pena por el pobre hombre. Cuando llegó a casa de Valeria, se encontraba en muy mal estado. No creía que sobreviviera, debido a que tenía el cráneo gravemente herido. Estuvo mucho tiempo enfermo, con vómitos y fiebre muy alta. Entonces Alejandro salió al patio con una chaqueta y una barba larga y greñuda. Pero lo que más importaba era que estuviera vivo y sano. Angélica lanzó un grito, no pudo resistirse y se le tiró al cuello. Le dijo que no podía creer lo que sus ojos veían. Solo lloraba y le decía lo mucho que lo amaba y lo feliz que estaba. Gustavo abrazó a su hijo, también sin poder creer lo que estaba pasando. Le contó que lo enterraron y estuvieron de luto, porque le habían dicho que había fallecido en ese accidente. Pero Angélica soñó que él estaba vivo y en ese lugar, y decidieron ir hasta allí a comprobarlo por ellos mismos. Era el único rayo de esperanza que les quedaba. Gustavo le dijo que su madre estaría desbordada de felicidad y alegría al saber la buena noticia. Le dijeron que se llamaba Alejandro, que Gustavo es su padre y que Angélica es la mujer que más ha amado. De repente el hombre se agarró la cabeza, la sacudió y sollozó con fuerza. Después de unos minutos de silencio y llantos por parte de la familia de Alejandro, como por arte de magia o más bien de milagros, todos los recuerdos volvieron a él como un relámpago. Lo había recordado todo. Se sentía muy feliz de haberse reencontrado con su familia y les preguntó cómo fueron capaces de encontrarlo. Comentó que Valeria lo ayudó y lo sanó, pero cuando cerraba los ojos no había nada. Era un hombre vacío sin ningún recuerdo. Cuando se miraba en el espejo, solo veía a un desconocido. Se sentía raro por no saber nada de sí mismo. Era como un recipiente vacío, una sombra, un fantasma. Dijo que si no fuera por Valeria, no hubiera sobrevivido a esa desaparición. Gustavo abrazó a la anciana y le agradeció por salvar a su hijo, y que ahora tenía una deuda con ella. Y le preguntó qué quería que hiciera para recompensar la gran ayuda que le ofreció a su hijo. Además, le dijo que quería conocer a los leñadores, ya que ellos fueron quienes encontraron a su hijo. La anciana, avergonzada, le dijo que no necesitaba nada, y comentó que nadie sería incapaz de no ayudar a un chico moribundo como Alejandro. Alexander abrazó a la anciana cálidamente para despedirse, y se dirigieron a casa. En el camino, se detuvieron en el mismo lugar donde los leñadores, Jorge y Carlos, lo encontraron para luego llevarlo a la sanadora. Gustavo los agradeció generosamente, dándole a cada uno una cantidad decente de dinero, y luego estrechó sus manos. Les dijo que eran unos héroes, y les agradeció de corazón por su ayuda. Les explicaron cómo sucedió. Ese día estaba en un prado y Tom, el perro, estaba con ellos. Se puso a ladrar como un loco. Fueron a ver qué pasaba y vieron a Alejandro cubierto de sangre. Pensaron que estaba muerto, pero cuando lo miraron de cerca aún respiraba débilmente, así que lo llevaron corriendo a casa de Valeria. Durante todo el camino de vuelta a casa, Alejandro giraba la cabeza pidiéndole a su padre que condujera más despacio, como si intentara recordar algo. No dejaba de mirar a su alrededor y, de repente, gritó en la curva y le dijo a su padre que parara, que allí era donde había ocurrido todo. Alejandro empezó a contar que recuerda que iba conduciendo y en el camino vio a un hombre tirado en el suelo mientras agitaba los brazos y pedía ayuda. Así que se detuvo. Pensó que estaba enfermo y se inclinó para ver lo que ocurría al hombre, y algo pesado lo golpeó por la parte trasera de la cabeza. Luego fue encontrado por los leñadores y llevado a Valeria. Comenzó a preguntar por su hija Lucía. Le preguntó cómo estaba la niña. Temía que ya se hubiera olvidado de él, ya que llevaba un año sin verle. Gustavo tranquilizó a su hijo y le dijo que no se preocupara, que Lucía estaba bien,
que vivía con ellos en su casa y que se acordaba, preguntaba por él, ya que lo echaba mucho de menos. Los abuelos nunca se atrevieron a decirle que Alejandro había fallecido. Se limitaron a decirle que estaba de viaje de negocios. Entonces Angélica sonrió. Le dijo que esa no era la única noticia. Le contó que tenía un hijo propio, llamado José, de 9 años. Le comentó que cuando se habían separado, ella había descubierto que estaba embarazada, pero no se lo había contado nada por orgullo. Angélica le explicó lo difícil que había sido su separación, sobre todo por su enfermedad. Su hijo le preguntaba constantemente por su padre, pero ella lo único que hacía era mentir y eludir sus preguntas. También le contó que hacía poco que Gustavo la había encontrado y la había ayudado con la operación, y que se habían reconciliado con su madre. Alejandro empezó a disculparse por haber desconfiado de ella. Se siente responsable de que hayan terminado de esa forma. Por otro lado, estaba muy feliz de saber que tuviera un hijo propio, y estaba muy emocionado por conocer a José y de reencontrarse con su hija Lucía. Cuando por fin llegaron a casa y su amado hijo entró sano y salvo, su madre gritó, lo abrazó y se desmayó enseguida. Angélica le puso un poco de agua en la frente y Alejandro cayó de rodillas junto a ella en el suelo. Teresa abrió los ojos y comenzó a acariciar y sentir la piel de su hijo para asegurarse de que eso realmente estaba sucediendo. Luego, de repente lloró y empezó a pedirle perdón por haber arruinado su vida con Angélica. Le dijo que se sentía muy culpable por cada acto que cometió, pero cuando se dio cuenta había sido demasiado tarde. El hijo abrazó a su madre con fuerza y la consoló, y le dijo que ya era suficiente, que no se culpara a sí misma. No quería recordar cosas malas, solo disfrutar el momento de volver a estar con su familia. En ese momento, Alejandro pregunta dónde están sus hijos. Lucía salió corriendo inmediatamente del cuarto de niños y empezó a acariciar a su padre, besándolo, abrazándolo y llorando. José se mantuvo en silencio observando todo, frunciendo el